La Confederación Germánica. Antes del proceso de unificación, a lo que ahora conocemos como Alemania, estaba dividida en más de 38 principados, ducados y también estados, dentro de los que destacaban Baviera, Sajonia, Württemberg, Hannover, Schleswig, Holstein, así como Austria y Prusia. Sobre estas últimas recaía la importancia económica y política. Uno de los motivos que llevaron a la unión de este imperio fue la necesidad de evitar la llegada masiva de productos ingleses hacia la misma Confederación Germánica. Los periodos de la unificación. Los periodos de la unificación se dividen en 3 fases. La primera fase fue llamada la Guerra de los Ducados Daneses en 1864, donde Schleswig y Holstein eran pertenecientes a la población alemana. Entonces, Bismarck quiso unir a los alemanes en una empresa común y ganó la guerra contra Dinamarca, que por la paz de Viena le cedió a los ducados. Entonces quedaron repartidos entre Prusia y Austria. La segunda fase fue llamada la Guerra Austro-Prusiana en 1866. Estalló por rivalidades a causa de los ducados. Para esto, el poderoso ejército prusiano derrotó a los austriacos. Entonces se forma la Confederación de Alemania del Norte, en torno a Prusia, de la que quedaban fuera los estados del sur. En la tercera fase fue llamada la Guerra Franco-Prusiana, donde los alemanes derrotaron a los franceses en Sedan, haciendo como prisionero al actual emperador Napoleón III. La guerra culminó con la unificación en 1871, cuando todos los estados alemanes se unieron en uno solo. La unificación de Alemania fue un proceso político que tuvo lugar a finales del siglo XIX y que terminó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Las posibles causas son simplemente que la burguesía pretendía obtener un mayor número de libertades y una ampliación de los mercados que les favorecieran sus intereses políticos y sobre todo económicos. Otra causa importante es que el rey de Prusia y el ministro, que probablemente gobiernan el país más fuerte de la Confederación Alemania, ambicionan una Alemania unida y fuerte bajo el mando de la hegemonía. Una de las consecuencias de la unificación alemana es que se le dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Las principales características de la unificación alemana son las siguientes. Se realizó sin contar con la libre voluntad de los pueblos, es decir, que no fue un movimiento espontáneo, un anhelo nacionalista, una inspiración patriótica de las mayorías. Se formó una nación poderosa, el Imperio Alemán, que alcanzó un formidable desarrollo industrial, cultural y científico con ansias de dominio universal. Su inmenso poderío militar y su anhelo de expansión territorial dieron origen a las 2 guerras mundiales más grandes de la historia, la de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945, que trajeron desastrosas consecuencias tanto para Alemania en particular como para el mundo en general. Los forjadores de la unificación alemana fueron el rey de Prusia, Guillermo I, que hizo de su nación la primera potencia militar de Europa, su célebre canciller Otto de Bismarck, apodado el Canciller de Hierro, a razón a su carácter sumamente autoritario, duro y enérgico, y el jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, general Moltke.